la Biblia hay una historia acerca de un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era un maestro, un líder religioso, un buen hombre. Y una noche, mientras hablaba con Jesús, Nicodemo pues le preguntó a Jesús qué tenía que hacer para ir al cielo. Y en Juan 3:3, Jesús le dice a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Imagínense, Nicodemo, un maestro, un señor de la palabra, un líder religioso, buena gente el hombre. Y Jesús le dice, Nicodemo, para entrar al cielo tienes que cambiar lo que hay dentro de tu corazón. Si no cambias lo que hay en tu interior, si no cambias tu forma de mirar a Dios, no entrarás al reino de los cielos. Y esto me impacta porque a veces creemos que ser buena gente, que con solo ser buena gente, pues las personas tienen el cielo ganado. Y Jesús dijo que no es así. Nacer de nuevo es nacer del espíritu, cambiar de conducta, se refiere a un cambio en el corazón, pasar de la indiferencia, de la incredulidad, de la falta de amor hacia Dios, hacia el amor y la devoción hacia Él. Y el deseo pues de vivir de acuerdo a su voluntad. Nacer de nuevo es entregarle la vida a Cristo y ser guiados por su palabra y por su espíritu. Pero no es específicamente del nuevo nacimiento que quiero hablarles hoy, sino de nuestro crecimiento espiritual después de ese nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo, inmediatamente nos convertimos en unos bebés espirituales, como lo son muchos de ustedes en este momento. En lo natural, nadie nace siendo adulto. Lo mismo pues pasa en lo espiritual. Cuando nacemos de nuevo, somos bebés espirituales. En lo natural, cuando un bebé nace, se alimenta de leche materna y a medida que va creciendo, su alimento pasa a ser más sólido, hasta que tiene la capacidad de procesar los alimentos por él mismo. Asimismo, en lo espiritual, cuando somos unos bebés espirituales, comenzamos a alimentarnos de la palabra. Comenzamos pues a aprender lo básico del evangelio, pero a medida que vamos creciendo, vamos conociendo más y más de la palabra. Ahora, en lo natural, cuando una madre ve llorando a su bebé, lo primero que dice es, tiene hambre, así que le da de comer. Asimismo es el Padre con nosotros. Cuando Él ve en nosotros esa hambre por la palabra, de leerla, de conocerla, su espíritu nos alimenta de ella. Es decir, nos va dando entendimiento y revelación de la palabra de acuerdo a nuestra capacidad de recibirla y procesarla. En Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Pero debemos entender que no es conocer la palabra intelectualmente, como la conocen pues algunos teólogos que conocen la Biblia, que se conocen toda la Biblia, la tienen en la mente, pero no la tienen en el corazón porque no han nacido de nuevo. Así como le pasaba a Nicodemo. Nicodemo era un erudito, un maestro de la palabra, pero no había nacido de nuevo. Debemos conocer la palabra con el corazón y con el espíritu, para que esa palabra, que es nuestra leche espiritual, con la que nos alimentamos, comience a producir procesos de transformación en nuestras vidas, para que esa palabra produzca en nosotros un cambio de vida, que nos dé autoridad
para levantar la voz y decir, ya no solo soy un creyente, sino que soy un seguidor de Jesús, porque mi vida es un reflejo de lo que hizo. Amén. Así que a medida que nos vamos alimentando con la palabra, vamos creciendo espiritualmente. Y a medida que vamos creciendo, el Espíritu Santo nos va cambiando esa leche espiritual por un alimento más sólido. Poco a poco vamos teniendo entendimiento de la palabra, vamos descubriendo misterios del reino que están escritos en la Biblia, pero que a simple vista no se ven porque es el Espíritu Santo quien te la revela. Vamos madurando espiritualmente y nuestra fe va aumentando. Recuerden que la fe viene por el oír la palabra. Está en Romanos 10:17. Ahora, somos bebés espirituales, pero no por todo el tiempo, no por toda la vida, solo por un tiempo. Pero después nuestra obligación como cristianos es crecer, es aprender. No podemos pretender que nos den la comida en la boca todo el tiempo. Al contrario, cada vez debemos renovar y aumentar nuestro entendimiento. Nuestra obligación como cristianos es crecer espiritualmente, crecer en la palabra, crecer en el fuego del Espíritu Santo, encender esa antorcha que llevamos dentro, avivar y desarrollar los dones y talentos espirituales que el Señor nos ha dado. Nosotros como cristianos estamos llamados a hacer luz y a llevar el mensaje de Dios a otras personas. Y una de las formas como se va notando nuestro crecimiento espiritual es nuestra forma de hablar la palabra y la forma de evangelizar. Porque ya esto no se trata de nuestra salvación, sino del reino de Dios. Y Dios en su infinito amor quiere que todos se salven. Y para que las personas se salven, necesitan que conocer el mensaje de Jesús, necesitan conocer a Jesús, necesitan saber lo que Él hizo. El Señor pues nos utiliza a nosotros para llevar ese mensaje porque somos instrumentos suyos. Y voy a abrir un paréntesis aquí, porque en estos días un amigo me decía, pero Estela, si Jesús murió en la cruz por nosotros, si ya su sangre la derramó, nos perdonan los pecados, ¿por qué no nos salvamos todos? Si ya Jesús pagó por nuestros pecados, ¿por qué no nos salvan a todos? Y es una pregunta que cuando somos bebés espirituales no la hacemos. Incluso hay personas que ya tienen muchos años de cristianismo y no le entienden. Y les voy a explicar. En el Antiguo Testamento, cuando un hombre pecaba y se arrepentía, ofrecían sacrificios de sangre al Señor para el perdón de los pecados, que podía ser becerro, oveja, cordero. Y pues sacrificaban al animal y con esa sangre pues perdonaban nuestros pecados. Pero Jesús al morir en esa cruz fue el sacrificio perfecto. Ya no tenemos que hacer ninguno de esos sacrificios, ya no tenemos que matar a ningún becerro, a ningún animal, porque ya Jesús pagó el precio por nuestros pecados en la cruz. Sino que solamente debemos tener un arrepentimiento sincero. Sin arrepentimiento, ya se los había dicho antes en otra reunión, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados y eso debemos tenerlo claro. Si no se arrepiente, Dios no lo va a perdonar y no va a entrar al reino de Dios. Y si el arrepentimiento pues te lleva a un cambio de conducta. Todos somos pecadores, pero a medida que crecemos espiritualmente vamos pecando menos. Y cuando hacemos
Y cuando lo hacemos, pues, cuando pecamos, porque somos débiles y mientras estemos en esta carne, tenemos que agarrarnos fuerte porque no es fácil. Pero cada vez que pecas, el Espíritu Santo, pues, te da convicción de pecado y te lleva, pues, te lleva a un arrepentimiento sincero y a pedir perdón y, pues, a tratar de no volver a pecar más. Entonces Jesús dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. Y desde que comenzó Juan el Bautista, comenzó el ministerio de Jesús y todos sus discípulos predicaron que es sobre el arrepentimiento. Esa es la condición. Si no te arrepientes, aunque a Jesús haya muerto por ti en esa cruz, no hay perdón de pecados. Aquí cierro paréntesis para seguir con el tema del crecimiento espiritual. Y quiero pues leerle lo que, cómo exhorta Pablo a la iglesia de los Corintios respecto a su crecimiento espiritual. En 1 Corintios 3, del 1 al 3 dice, yo hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras hay entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no están comportando según criterios meramente humanos? ¿Qué le está queriendo decir Pablo a los corintios? Que nuestra madurez espiritual se ve reflejada en un cambio de vida, en ver desarrollado el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque cuando hablamos de celos, de contienda, estamos hablando todavía de las obras de la carne. Y solo cuando desarrollamos el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, desarrollamos nuestro carácter, buscando alcanzar cada vez más el carácter y la perfección de Cristo. Cuando yo empecé en los caminos del Señor, el Espíritu Santo pues me mostró muchas cosas que yo hacía antes de conocer a Dios, pensando pues que eso le agradaban a Dios y pues estaba equivocada y pecando contra Dios. Y yo empecé a predicar en mis redes todo lo que el Señor me mostraba y lo que leía en la Biblia, pero lo estaba haciendo de la manera equivocada, porque lo hacía juzgando a las personas y no lo hacía con amor, hasta que el Señor un día me dijo, exhorta con amor. Y la forma como yo estaba predicando mostraba mi inmadurez espiritual. Yo era atrevida a la hora de predicar, pero era una bebé espiritual y no tenía el conocimiento para hacerlo correctamente. Pero a medida que vas creciendo, el Señor te va enseñando cómo hacerlo. Y saben pues qué es lo mejor, que al Señor le gusta la gente que se atreva, al Señor le gusta la gente que avance, al Señor le gusta la gente que diga, Señor, tengo poco entendimiento, pero con lo poco que tengo te serviré, te glorificaré y te honraré. Amén. Ahora vamos a ver cómo lo que le dice Pablo a los hebreos respecto también a su crecimiento espiritual. Dice en Hebreos 5, 12, 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vemos que los hebreos no crecían. Y no era porque eran nuevos en la fe, sino porque eran perezosos espiritualmente. El crecimiento espiritual requiere disciplina, dedicación y esfuerzo, porque el problema de muchos cristianos es que no crecen.
llevan años en el evangelio y están estancados porque quieren que el alimento se lo sigan dando en la boca. Y son esos cristianos que solo asisten cada 8 días a la iglesia, que se conforman con el mensaje pues que le da el pastor o el sacerdote, pero de lunes a sábado no agarran la Biblia, no tienen un hábito de lectura de la palabra, no tienen una vida de oración, solo son creyentes, pero no siguen a Jesús, no obedecen la palabra porque no la conocen y lo poco que conocen la adaptan a su vida pecaminosa. No tienen una vida de oración. Y pues se la pasan diciendo, oren por mí, denme una palabra, ore por mí, ruega por nosotros, intercede por nosotros, y no tiene una relación directa con el Padre. Jesús dijo, pídanle directo al Padre en mi nombre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que Él sea glorificado en el Hijo. Está en Juan 14:13. Y este mensaje, pues, que les traje es para tanto personas maduras en la fe como para personas nuevas. El Señor quiere que disfrutemos cada etapa de nuestro crecimiento espiritual sin afanarnos, sin querer correr cuando aún pues no sabemos caminar. Pero el Señor también quiere que sigamos creciendo y que no nos estanquemos. Dios es nuestro Padre. Y así como un buen padre disfruta a sus hijos cuando es bebé, cuando es niño, en la adolescencia, en la madurez, lo disfruta en todas las etapas, así es el Señor con nosotros. Él se place de nuestro proceso, Él se place de nuestro crecimiento espiritual. Él nos va enseñando, nos va dando de a poco, pero también nos va exigiendo frutos, nos coloca más responsabilidades, nos exige más compromiso con Él. Cuando somos bebés, el Señor nos deja pasar muchas cosas, como lo hacen todos los padres con los bebés. Pero a medida que vamos creciendo, vamos aprendiendo, nuestro conocimiento aumenta y somos más útiles para Dios. Así que para terminar, la invitación de hoy es que crezcamos espiritualmente, que avancemos, que nos sacudamos de esa pereza espiritual, que crezcamos al ritmo que Dios quiere que lo hagamos. La invitación es que tengamos hambre, deseo de la palabra, deseo de su espíritu. Todos los días pedirle a Dios en oración, Señor, dame de tu espíritu, dame más entendimiento, dame más revelación de la palabra, aumenta mi unción, dame entendimiento, dame sabiduría y fortaléceme para seguir tu camino, para hacer tu voluntad y para que tu propósito se cumpla en mí. Amén.